Hola a todos, en esta clase vamos a continuar nuestro tema de transporte de gases del curso de mecánica de fluidos y sólidos. Nos habíamos centrado nosotros en fluidos incompresibles con densidad constante, vimos algunos ejercicios con bombas, factor de fricción, pérdida de carga, pero toca ahora analizar el caso de transporte de gases. Nosotros en muchos procesos, tanto de la industria farmacéutica como en biotecnología, requerimos transportar gases. Por lo tanto, una de las formas más sencillas de analizarlo es por medio de flujo compresible, que es el tema que vamos a ver a continuación. Estas notas corresponden al capítulo 12 del libro de Sengel de la cuarta edición, si gustan repasarlo y verlo en su casita para poder entender mejor este tema. Ok, vamos a comenzar. Muy bien, entonces la primera parte de este capítulo nos habla de una imagen en color de alta velocidad del estallido de un globo de juguete sobrecargado con aire comprimido. Creo que por ahí nosotros hemos visto en algunas fiestas que están los globos y al estallarlos nosotros escuchamos un sonido característico. Aquí nos dice que es una exposición de 1 microsegundo que captura la piel del globo destrozada y revela la burbuja de aire comprimido en el interior que comienza a expandirse. Como tal, nosotros cuando rompemos ese globo, pues ese gas va a expandirse, por lo tanto rompe el globo. Y dice que la explosión del globo también impulsa una onda de choque esférica débil, visible aquí en el círculo que rodea el globo. Y se observa la silueta de la mano del fotógrafo en la válvula del aire, que se puede ver en el centro a la derecha. Ok, entonces ese sonidito que escuchamos al estallar un globo tiene un significado y es una onda de choque que vamos a analizar en esta unidad. Muy bien, entonces aquí nos muestra algunos objetivos de este tema. Dice que es apreciar las consecuencias de la compresibilidad en el flujo compresible, entender por qué una tobera debe tener una sección divergente para acelerar un gas a velocidades supersónicas. Después nos dice predecir la ocurrencia de choques y calcular cambios de propiedad en una onda de choque. Y por último, comprender los efectos de la fricción y la transferencia de calor en flujos compresibles. Ok, bien, entonces, bueno, aquí no nos detendríamos mucho en las casos de toberas. Ondas de choque también sería muy breve. Creo que nos centraríamos más en el último tema que nos habla de efectos de fricción y transferencia de calor en flujos compresibles. Por ahí ustedes en el curso de transferencia de calor también ven ciertos ejercicios. Nosotros podemos analizar el transporte de gases por medio del tema de flujo compresible y creo que es ligeramente más complejo que lo que ustedes ven en el curso de procesos de transferencia de calor. Okay. Muy bien, vamos a comenzar. Muy bien, la primera parte, el tema 12.1, es muy sencillo, nos habla de las propiedades de estancamiento. ¿Ok? Muy bien, entonces nosotros en ese tema de flujo compresible vamos a tener entalpía, que vimos que es una forma de energía, lo utilizamos por ahí en algunos ejercicios de termodinámica, y además de la entalpía, vamos a considerar nosotros la energía cinética. Estamos despreciando los cambios de energía potencial y si nos quedamos únicamente con entalpía y energía cinética, vamos a proponer un concepto bien interesante que es la entalpía de estancamiento. Ustedes ya han visto por ahí entalpías totales, residuales por ahí en termodinámica 2. Entonces ahora tenemos otra entalpía que le vamos a llamar de estancamiento. ¿Ok? Esa entalpía de estancamiento vamos a ponerle un subíndice 0 y va a ser la entalpía normal que ustedes ya conocen con la letra H y vamos a sumarle la velocidad al cuadrado y dividir entre 2. ¿Sale? Esa va a ser nuestra entalpía de estancamiento. Nos conviene proponer este término porque nos dice que en algunos casos particulares, cuando no tenemos interacciones de calor o trabajo y sin cambios de energía potencial, mi primera ley de la termodinámica me queda únicamente en función de cambios de entalpías y energías cinéticas. Y ahora la variante es que vamos a agruparlo como entalpías de estancamiento. ¿Ok? Vamos a sumar entonces la velocidad al cuadrado y dividimos entre 2. Muy bien.
Y nos menciona aquí que en algunos ejercicios que implican altas velocidades, el término de la energía cinética siempre debe tomarse en cuenta. Nosotros en otros ejercicios por ahí, para simplificarlo, nos decían cambios de energía cinética despreciables. Ahora, en el caso de los gases, pues va a ser muy importante esa energía cinética. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si yo planteo un volumen de control y tengo una velocidad 1 a la entrada, una velocidad 2 a la salida, así como una entalpía 1 y una entalpía 2, yo puedo agrupar ambas entalpías y definir ahora una entalpía de estancamiento. Y me quedaría entonces que mi entalpía de estancamiento 2 sería igual a mi entalpía de estancamiento 1. Muy bien. Después nos dice que si nos dice nuevamente en esa diapositiva el término de entalpía de estancamiento, por definición sería la entalpía de un fluido cuando se detiene adiabáticamente. Muy bien. Durante un proceso de estancamiento, la energía cinética de un fluido se convierte en entalpía, lo que resulta en un aumento de la temperatura y la presión del fluido. Las propiedades de un fluido en el estado de estancamiento se llaman propiedades de estancamiento. También yo puedo proponer temperatura de estancamiento, presión de estancamiento y densidad de estancamiento. Y ese estado de estancamiento se indica mediante el subíndice 0. ¿Ok? Muy bien, entonces nosotros vamos a proponer un estado de estancamiento isentrópico. Esto es cuando el proceso de estancamiento, es reversible y adiabático. Y si es reversible y adiabático, nosotros lo podemos proponer como un flujo isentrópico. Los procesos de estancamiento a menudo se aproximan para ser isentrópicos y las propiedades de estancamiento isentrópico se denominan simplemente propiedades de estancamiento. Muy bien. Después, aquí lo remarqué con amarillo, dice que cuando el fluido se aproxima como un gas ideal, con calores específicos constantes que van a ser a 77 grados Fahrenheit o 25 grados centígrados, nosotros podemos definir una temperatura de estancamiento. ¿Ok? Por definición, la temperatura de estancamiento va a ser igual a la temperatura y vamos a sumarle la velocidad al cuadrado y dividimos entre 2 veces el CP. Ustedes me imagino en otros cursos integraban el CP y que no es constante, que el polinomio, y que CP sobre R y que a veces se me olvidaba multiplicar por la R, etcétera. Ahora por este tema vamos a considerar que el fluido se aproxima como un gas ideal con calores específicos constantes. ¿Ok? Solamente utilizaríamos el calor específico a 77 Fahrenheit o 25 grados centígrados, aunque ese gas en particular se encuentre a 1000 Kelvin, a 500, a una temperatura diferente. Muy bien. Después nos menciona que la temperatura de estancamiento o total, que vamos a llamar como T0, representa la temperatura que alcanza un gas ideal cuando se detiene adiabáticamente. Ok, entonces aquí en la figurita que tenemos aquí nos dice el estado real, el estado de estancamiento real y el estado de estancamiento isentrópico en un fluido en un diagrama entalpía contra entropía. Ok, muy bien. Entonces, bueno, esto va a ser un poquito parecido a lo que veían ustedes de flujo isentrópico, que yo puedo tener ciertas condiciones de temperatura y presión en mi estado 1 y y yo voy a buscar irme a un estado actual, a cierto estado particular. Sin embargo, nosotros tomamos como referencia un punto isentrópico y con ello nosotros podemos analizar qué tanto nos acercamos o alejamos de ese punto isentrópico.
Muy bien. Y podemos tener también una temperatura dinámica, que va a ser este término, la velocidad al cuadrado entre 2 veces el Cp, que corresponde al aumento de temperatura durante dicho proceso. Muy bien. Después tenemos la presión de estancamiento. De hecho, ustedes no sé si ya recuerdan estas ecuaciones que las utilizaba, me parece, para un proceso adiabático y isentrópico, que era un cociente de presiones, que era igual a un cociente de temperaturas elevados a la K entre K menos 1. No sé si recuerdan ese tema de que yo podría calcular un estado 2 a partir de algunas expresiones como esta. No sé si recuerden, ahora vamos a llamarle una entalpía de estancamiento. ¿Sí, verdad? Para proceso gases ideales, dos séptimos, ajá. Ok, para gases ideales, nosotros, bueno, en el caso del aire, tenemos que la K vale un valor de 1.4 y es una relación de los calores específicos. Ok, ok, bien, tenemos ahí entonces la presión de estancamiento. Vamos a llamarle P0 y va a ser la presión que alcanza un fluido cuando se detiene isentrópicamente. ¿Ok? Y esa presión va a ser igual a la temperatura de estancamiento entre la temperatura y vamos a elevar a la K entre K menos 1. Y de forma similar podemos nosotros proponer una densidad de estancamiento por medio de esta expresión que tenemos aquí. Aquí estamos utilizando el inverso del volumen específico. Y de hecho aquí pone un proceso muy particular que vieron ustedes en el curso de termodinámica de este producto, presión por un volumen a la K. Entonces aquí está K, nos referimos a una relación de calores específicos y lo vamos a utilizar para este tema de flujo compresivo. Muy bien. Después aquí en la figurita que tenemos aquí la parte derecha, dice que la temperatura se incrementa durante el estancamiento. Por ejemplo, yo tengo aquí aire a 100 grados centígrados que tiene una temperatura de 300 Kelvin. Por lo tanto, mi temperatura de estancamiento va a incrementarse porque yo voy a estar sumando la velocidad al cuadrado entre 2 veces el Cp. Y por lo tanto, esa temperatura se incrementaría durante el estancamiento. Nos dice, la temperatura de un gas ideal que fluye a una velocidad v aumenta en la velocidad al cuadrado entre 2 veces el Cp cuando se detiene por completo. Muy bien. Y si ahora extendemos estos conceptos para un dispositivo de flujo constante y flujo único, podemos plantear nosotros que la energía por unidad de tiempo de entrada menos la energía por unidad de tiempo a la salida va a ser la misma. Por lo tanto, aquí nosotros podemos agregar calores o trabajos de entrada del lado izquierdo y también calores y trabajos de salida del lado derecho. ¿Okay? Y cuando el fluido se aproxima como un gas ideal con calores específicos constantes, no voy a tener como tal entalpías, más bien ahora vamos a utilizar los CPs de gas ideal y ahora utilizaríamos las temperaturas, bueno, una resta de las temperaturas de estancamiento. Muy bien, entonces para que no se estén durmiendo o espantando con ese tema de flujo compresible, vamos a comenzar con este ejercicio que nos dice fluye vapor de agua a través de un dispositivo a una presión de estancamiento de 120 psi y una temperatura de estancamiento de 700 Fahrenheit a una velocidad de 900 pies sobre segundo. Al suponer el comportamiento de un gas ideal, determinemos la presión estática y la temperatura del vapor en ese estado.
Muy bien, ¿podemos continuar, jóvenes? ¿Sí? ¿Listo? Ok. Bien, entonces vamos a analizar los datos. Nos dan presión y temperatura de estancamiento. Y nos dicen que la velocidad es de 900 pies sobre segundo. Ok. Vamos a buscar entonces el CP de gas ideal para el vapor de agua. Ah, pero el agua no se comporta de forma ideal. En el análisis que hacemos con flujo compresible, utilizamos CP de gas ideal. Ok, vamos a irnos a la tabla A11 del libro de Sengel y leemos un valor de 0.4455 BTU sobre libra masa por Rankine. Ok, y vamos a leer también la K, que es el cociente de CP entre CB, y para el agua es un valor de 1.329. Muy bien, entonces ya que tenemos esos datos, nos piden calcular la presión estática y la temperatura del vapor en ese estado. Vamos a comenzar con la temperatura. Por definición de la temperatura de estancamiento tenemos esta expresión. Temperatura de estancamiento igual a la temperatura más la velocidad al cuadrado entre 2 veces el Cp. Si observamos aquí, tengo la temperatura de estancamiento, puedo calcular la temperatura y conocemos la velocidad al cuadrado y también el Cp. Por lo tanto, de aquí despejaríamos la temperatura. Ok, entonces vamos a despejar y calcular la temperatura. Nos debe dar un valor de 663.7 Fahrenheit o 1123.7 Rankine. Ok, ahora jóvenes, eh, aquí vamos a revisar las unidades. La velocidad al cuadrado me quedaría en sistema inglés, pies sobre segundo, cada uno al cuadrado. Por lo tanto, aquí estas unidades de BTU sobre libra masa, vamos nosotros a convertirlas a pies cuadrados sobre segundo cuadrado. Ok, que no se nos olvide convertir y hacer ese análisis dimensional con los CPs y con las Rs que vamos a requerir ahora estas unidades para tener una consistencia dimensional. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con esta conversión. De repente se les olvida y que no se nos olvide. No sé si alguien ya estaba haciendo el cálculo sin tomar en cuenta las unidades. Nadie, ¿verdad? Puede ser, profe, puede ser. Puede ser, ¿verdad? De repente se nos olvidan las unidades. Ok. Bien, entonces vamos a calcular esa temperatura. De hecho, por definición, nos dice que la temperatura se incrementa durante el estancamiento. Aquí me están dando una temperatura de estancamiento de 700 y el valor que yo obtengo sería de 663. Por lo tanto, sí se está incrementando, ¿verdad? Y tiene sentido este resultado. Muy bien, y ya que tenemos esa temperatura de estancamiento, vamos a calcular nosotros la presión
por medio de esta ecuacioncita que tenemos aquí. Y la presión nos debe dar un valor cercano a 105.5 libras fuerza sobre pulgada cuadrada absoluta. ¿90 y qué, Aldo? Su presión. Pudiera ser por las cifras decimales. Aquí sí debemos tener mucho cuidado con las cifras. 97. ¿La presión, Aldo? Sí. Ok, y la temperatura de estancamiento sí la convertimos. Sí, en Rankine. Aquí tenemos que sumarle 460. ¿Verdad? Ok. Ah, ¿qué estaba haciendo incorrecto, Aldo? ¿O porque ahora sí ya dio el resultado? Ah, la temperatura en Rankine. Ay. Ok, entonces no se les olvide que estos cocientes de temperaturas están en una temperatura absoluta. Vamos a utilizarlo en Rankine. Bueno, cuidado con eso, Aldo. Muy bien, los demás, si llegamos a estos resultados, 663 y 105.5 PSI. Sí, jóvenes, sí, Getsemani, Jonathan, Manuel, Nayeli, Paula. Sí, 1123. Muy bien, Getsemani. Perfecto. Ok, nos faltan Nayeli, Manuel y Jonathan. ¿Si han terminado o no? ¿O les falta algo? Sí, profe, ya quedó. ¿Ya quedó Jonathan? Muy bien, ok. Entonces, estamos con propiedades de estancamiento. Muy bien, entonces, vamos a utilizar la tabla A11 del libro de Sengel, por favor. Entonces, si no la tienen, vamos a imprimirla. Vamos a utilizar nuevamente las R's, los CPs y los CBs. Me imagino que en algunos textos no viene la K o no sé si tengan ya esta hojita. Vamos a utilizarla nuevamente. Profe, Adelante. en el Sengel está esa tabla, ¿qué número es? Es la A11 o probablemente es la misma del libro de termodinámica. Ah, ok. Es que sí, A11 yo la tengo diferente, entonces tengo que buscarla. Gracias. Sí, ¿cuál tiene usted? Es diferente. No viene la K. Vamos a utilizar mucho la K y el CP. Sí, no, sí, entonces déjeme buscarla porque sí, Ya, no viene. Ok, ¿no viene? gracias. Ok. Bien. Bueno, otra, ¿cómo se dice?
Otra herramienta que pueden ustedes tener es buscar la R. Ahora no la necesito ni en BTU ni en PCI a pie cúbico, más bien ahora la requeriría en pies cuadrados sobre segundo cuadrado. En el libro de White, si quieren imprimirla, viene una R en estas unidades y es más rápido hacer los ejercicios. Entonces, si quieren tener a la mano una R en estas unidades, también nos serviría mucho para poder hacer más rápido los ejercicios. Porque si llega Sí, un momento profe. en que es latoso estar haciendo tanta conversión, entonces si nos podemos apoyar con una R con las unidades que requerimos, pues sería mejor. Sí, profe, gracias. Sí, muy bien, Getsemani. Me parece que el libro de White se los compartí ahí en la plataforma, lo pueden bajar o si no, lo podemos descargar o me dicen para subírselos ahí a plataforma. Ok. Bien, entonces vamos a continuar con este ejercicio. Nos habla de un compresor. Recordamos que el compresor funciona con gases. Nos dice que entra aire a un compresor con una presión de estancamiento de 100 kilopascales y una temperatura de estancamiento de 27 grados centígrados. Y lo vamos a comprimir a una presión de estancamiento de 900 kilopascales. Nos dice que considerando que el proceso de compresión es isentrópico, determinamos la potencia consumida por el compresor para un flujo másico de 0.02 kilogramos por segundo. Muy bien, entonces vamos a calcular la potencia del compresor multiplicando el flujo másico por el CP. Y ahora vamos a restar la temperatura de estancamiento 2 menos la temperatura de estancamiento 1. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya tenemos la temperatura de estancamiento 1. Nada más tendríamos que convertirlo a Kelvin. Y tendríamos como incógnita la temperatura de estancamiento 2. Pero no me la dan, lo que tengo como dato son las presiones de estancamiento. Ok, entonces yo no conozco ninguna presión y ninguna temperatura. Todos los datos que me están dando son de estancamiento, ¿verdad? No sé si observan eso, estancamiento, estancamiento, estancamiento. Aquí también. Por lo tanto, no me podría apoyar en esta expresión, más bien tendría que reescribirla considerando los estados de estancamiento. Nos va a quedar entonces la presión de estancamiento 2 entre la presión de estancamiento 1 y va a ser igual a la temperatura de estancamiento 2 entre mi temperatura de estancamiento 1. Todo esto elevado a la K entre K menos 1. Por lo tanto, aquí nos faltaría la temperatura de estancamiento 2. ¿Ok? Y ya que tenemos la temperatura de estancamiento 2, haríamos nosotros la resta. Y nos debe dar un valor de 5.27 kilowatt. Profe, una duda. Adelante, Getsemani. Dice que el proceso de compresión es isentrópico. ¿Me podría Isentrópico. repetir? Ajá, ¿qué significa isentrópico? Eso ustedes lo vieron en termodinámica, Getsemani, es cuando es un proceso de entropía constante. Es una referencia que la entropía 1 es igual a la entropía 2, recordando que los procesos van hacia un estado de mayor entropía. Entonces podemos evaluarlos considerando un estado donde las entropías son iguales. No sé si recuerde eso del tema de segunda ley o ya se les olvidó, ¿no? Más o Sí, menos.
Pensé Sí, que no ya se más o usa- menos. Pensaba que no se usaba. No, sí se utiliza el proceso isentrópico. Sí se utiliza. Ok, profe. Sí, Sí, muchas entonces, gracias. muy bien. Entonces, por eso se llama aquí isentrópico. Entonces, recordando por ahí el delta S, pues ese cambio de entropía tiene que ser positivo. Me voy a ir a un estado de mayor entropía. ¿Ok? Y no podría irme en ocasiones hacia un estado de menor entropía. Por lo tanto, podemos evaluar, de hecho, por ahí ustedes evalúan eficiencias isentrópicas considerando un estado isentrópico. Sí, profe. Muy Muchas bien, gracias. excelente, Getsemani. Muy bien, ¿ya nos quedó esa temperatura de estancamiento? ¿No? Bueno, vamos a trabajar con esa temperatura de estancamiento y después ya podemos calcular la potencia. Sí, yo también pensaba que no se utilizaba el flujo isentrópico, pero sí se utiliza. Es que, ¿sabe qué? Ahorita lo leí mal. O sea, Ah, no, ya. no entendí isentrópico, entendí otra cosa y dije, bueno, ¿qué es? Y ya por Ah, eso la ya. confusión, profe. Ya, yo ¿Sabe dije, ¿por qué me qué pregunta del pretendí? isentrópico? Ajá, ¿sabe qué pretendí que era? Era isoeléctrico. Y yo No, dije, isoeléctrico ahorita como que no me no, da. esa es otra cosa. Sí, es isentrópico. De hecho, en algunos textos le llaman isoentrópico, pero en otros ya le ponen isentrópico para referirnos a un proceso de igual entropía. Muy bien. Sí me dio la temperatura, profe. Sí, aquí debe ser de 562, lo que tenemos aquí. Sí, 562 Sí, punto cero tres. ok, bueno, no sé por qué no le puse el 0,2. Aquí entonces ustedes se lo ponen en casita y calculamos la potencia. Ok, entonces a lo mejor algunos están preguntándose por qué utilizamos esta expresión, esta ecuacioncita, si no la vimos en la presentación. Ok, yo puedo proponer P01 y T01. Y también yo podría plantear P02 entre P. Y aquí nos quedaría T02 entre T, ¿verdad? Y esto lo elevo a la K entre K menos 1. Muy bien, entonces lo que estamos haciendo aquí es dividir esto entre esto. Y si observan, se eliminarían las presiones y las temperaturas y me quedaría esta expresión que tenemos aquí. Ah, ok, entonces nada más es simplificar Es términos ahí. simplificar. Ajá, exacto. Ok. Entonces, si quieren revisar el ejemplo 12.1 del libro, ahí viene esta ecuacioncita. Dice que es la ecuación 12.5. ¿Dónde está la 12.5? Sí, pero es lo que están haciendo aquí y aquí la menciona en ese ejercicio, en el ejemplo 12.1. Si quieren revisarlo, viene ahí esa ecuacioncita que nos puede servir en algunos ejercicios o si gustan agregarla a nuestros formularios. Pero como tal, lo que hace es, lo que estamos haciendo nada más es dividir. Ay, me quedo. Un cociente de dos presiones de estancamiento. O sea, aquí yo tendría P02 entre P y aquí también T0 entre T02 entre T. Y se eliminarían las presiones y la temperatura y llegaríamos a esta expresión que tenemos aquí.
Muy bien. Ya tenemos entonces nuestro segundo ejercicio de este tema de flujo compresible. Vamos a continuar. Muy bien, entonces vamos a continuar ahora con flujo isentrópico unidimensional. Ok, vamos a definir un término bien interesante que es la velocidad del sonido, que vamos a llamarla con la letra C de casa minúscula. ¿De acuerdo? Por definición, esa velocidad del sonido nos dice que es una derivada parcial de la presión respecto a la densidad, manteniendo la entropía constante. ¿Ok? Eso quiere decir la velocidad del sonido y aquí le aplicamos nosotros una raíz cuadrada. Muy bien. Y esa derivada parcial yo la puedo cambiar a una derivada parcial respecto a la temperatura, manteniendo la entropía constante. ¿Ok? Es decir, esta derivada parcial es la misma. Permítanme. Déjenme apuntarlo. Derivada parcial respecto a la densidad, manteniendo la entropía constante, va a ser igual a la K por la derivada parcial de la presión respecto a la densidad a temperatura constante. Estamos cambiando el argumento aquí de la casita de la raíz. Muy bien. Y para un gas ideal, yo tengo que la presión es igual a ρRT. ¿Sale? Entonces yo quiero una derivada parcial de la presión respecto a la densidad, manteniendo la temperatura constante. ¿Ok? Por lo tanto, me va a quedar RT. RT y luego pues me quedaría una derivada parcial del ρ respecto a ρ, que pues sería la unidad, ¿verdad? ¿Ok? Por lo tanto, para un gas ideal nosotros podemos calcular la velocidad del sonido de esta forma, la raíz cuadrada del K por la R por la temperatura. Aquí la R debe estar en unidades de pies cuadrados sobre segundo cuadrado o metros cuadrados sobre segundo cuadrado para que yo tenga aquí como tal una velocidad. Muy bien, entonces, posteriormente tenemos nosotros, bueno, no les voy a poner a demostrar aquí estas ecuaciones. En teoría, en el curso de termodinámica y termodinámica única que ustedes llevan, en la última parte del programa habla de algunas relaciones termodinámicas, de que entendamos estas derivadas parciales y demás, pero muchas veces no da tiempo de entender y demostrar y ponernos a trabajar aquí con las derivadas parciales, pero aquí tenemos un ejemplo con la velocidad del sonido. Muy bien. Y después, para simplificar, por medio de grupos adimensionales, nosotros podemos proponer un número adimensional, que es el número de Mach, que nos relaciona la velocidad del fluido entre la velocidad del sonido. Muy bien. Y después nos menciona que durante el flujo de fluidos a través de muchos dispositivos como toberas, difusores, pasos de aleves de turbina, las cantidades de flujo varían principalmente en una dirección. Por lo tanto, nosotros podemos aproximar como flujo isentrópico unidimensional. Muy bien, entonces vamos a terminar nuestra clase con este ejercicio. Nos dice que tenemos una tobera adiabática. Entra dióxido de carbono a 1200 Kelvin a una velocidad de 50 metros sobre segundo y abandona la tobera a 400 Kelvin. Y después nos dice, considerando calores específicos constantes e iguales a su temperatura ambiente, nos dice que determinemos el número de Mach a la entrada y a la salida de la tobera.
¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a hacer una pausa y ahorita continuamos con la solución del ejercicio. Nos avisan vía chat cuando podamos continuar. ¿Listo, Aldo? ¿Podemos continuar? ¿Sí? ¿Los demás? También Getsemani. Muy bien. Ok, bien, entonces vamos a comenzar con el inciso A. Vamos a requerir datos para el dióxido de carbono. Vamos a buscar la R, que es de 0.1889 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Y vamos a utilizar también la K, que es de 1.289. Muy bien, entonces, por definición, el Mach va a ser igual a la velocidad entre la velocidad del sonido. V sobre C. Ok, entonces vamos a proponer nosotros el Mach 1 dividiendo la velocidad 1 entre C1. Por lo tanto, nosotros vamos a calcular el valor de C1. Ok, muy bien, entonces C1 va a ser igual a la raíz de 1.289 y vamos a multiplicar por nuestra R y por la temperatura de 1200 Kelvin. ¿De acuerdo? Entonces vamos a calcular la C1 y posteriormente podemos calcular el Mach 1. Aquí la R la tenemos que convertir a unidades de metro cuadrado sobre segundo cuadrado por kilogramo por Kelvin. Para que tengamos aquí una velocidad. Muy bien, ya que tenemos aquí la C1, vamos a calcular el Mach 1 y nos debe dar un valor de 0.092. Muy bien, ¿de cuánto nos da la C1, jóvenes? ¿Alguien ya hizo la operación? 540.
¿Sí, jóvenes o no? 188.9. 188.9. Sí convirtió a de kilojoule sobre kilogramo a metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Según yo, sí. A ver, déjame ver. Ya Ok, dudé. Ok, creo que tenemos que multiplicar por 1000 nada más. Sí, 540.5. Muy bien, Paula. Y el MAC 1 nos da de 0.092. Ah, ok. No, profe, yo le di la conversión apenas. Ah, Ya. ya quedó. Muy bien. Sí, ya. Perfecto. Muy bien, entonces el inciso A sí nos da de 0.092. Ok. Ahora, ¿cómo calculamos el inciso B? ¿Cómo calculamos la velocidad 2? Bueno, vamos a calcular la C2 de una vez. ¿Qué les parece? La vamos a necesitar para resolver el inciso B. En el inciso B nos dice que la temperatura es de 400 Kelvin, por lo tanto, para el C2, vamos a calcularlo. Ok. Para el C2 vamos a cambiar la temperatura. En lugar de ser 1200, va a ser de 400. Ok, la velocidad nos da de 318, la velocidad, Aldo, no, 98. 98.68. A ver, déjeme rectificarlo. 1.289. No, sí, 312, está en lo correcto, Aldo. 312. A todos los demás también les da 312. 312.08. 46. Muy bien, entonces, ¿cómo calculamos la velocidad 2, jóvenes? ¿Cómo calculamos la velocidad 2? ¿Qué se les ocurre? Nada, a ver, vamos a apoyarlos. Ok, si nos regresamos poquito a... No, a ver, vamos a irnos al ejercicio. Ahí me fui de más.
Ok, entonces necesito la temperatura de estancamiento 2. Muy bien, entonces estamos en una tobera sin interacciones de calor o trabajo y sin cambios en energía potencial. Por lo tanto, nos quedaría que tenemos entalpía y energía cinética, ¿verdad? Y nosotros podemos simplificarlos de esta forma. La entalpía de estancamiento 1 es igual a la entalpía de estancamiento 2. Por lo tanto, podemos calcular H01 y aquí la entalpía 1 nos quedaría el Cp por la temperatura 1. Y sumaríamos la velocidad al cuadrado entre 2. Y con esa entalpía de estancamiento 1, que es igual a la entalpía de estancamiento 2, podríamos calcular nosotros la velocidad 2. Ok, vamos a calcularlo y hay otra forma de hacerlo. A ver, déjenme ir a la siguiente diapositiva. Sí, tendremos que calcular una entalpía de estancamiento y posteriormente la velocidad. Y entonces vamos a calcular H01 igual a Cp por la temperatura 1 más la velocidad 1 al cuadrado entre 2. Y después tendríamos que H02 sería igual a H01 y sería igual a Cp por la temperatura 2 más la velocidad 2 al cuadrado entre 2. Lo puedo sacar con un balance de... Puede ser más fácil, ¿no? El CP lo tomamos de... Ajá, lo tomamos de tablas a 25 grados centígrados. Lo puedo hacer con directamente, ¿no? Con T0. Ok. También lo podría hacer Cp con temperatura 1 más velocidad 1 al cuadrado sobre 2 sería igual al Cp por la temperatura 2 más la velocidad 2 al cuadrado entre 2. ¿Sale? También lo podríamos plantear de esta forma. Y requerimos calcular la velocidad 2. Creo que será más rápido así, ¿verdad? Que con las entalpías de estancamiento o llegaríamos a la misma expresión. Ok, pero ahora
Ok. Esto sería mi H01 y todo este término sería mi H02. Ok, entonces dice su compañero Aldo que la velocidad 2 le da de 6502. Ok, y el MAC de cuánto nos quedaría, Aldo. Nos debe dar 3.47. Punto 19, no, se me hace, debería ser una velocidad más grande. De hecho, aquí si sea 50, yo esperaría que fuera una velocidad más alta. Ok, entonces vamos a revisar el CP. El dióxido de carbono es de 0.6550. Se le olvidó también la conversión, Aldo. Cuidado. Esas conversiones son peligrosas. Creo que sí vamos a imprimir las del white, jóvenes, en las unidades adecuadas. Y la velocidad 1 es de 50. Me da de 724, no sé si los demás sí les dé o no. ¿373? ¿Qué velocidad 2 le quedó, Jonathan? De 1164.51. 1154. 1164. Ok, 1164.
metros sobre segundo. Y el Mach que nos da es de 3.73. Ok. 164, muy bien. Muy bien, bueno, esa variación debería ser por las cifras decimales. Sí nos pueden variar bastante los resultados en este tema. Sí debemos ser muy cuidadosos con los cálculos. Muy bien, jóvenes. Entonces, aquí terminará el ejercicio y nuestra clase. No sé si tengan alguna pregunta de este tema de fluido compresible. ¿Ninguna? Ok. Bien, entonces vamos a terminar aquí nuestra clase y vamos a verlas, a programar un poquito la siguiente clase.